Muy bien, pues voy a compartir con vosotros un tiempo de la palabra rápidamente, que el tiempo se nos ha escapado. Y hoy quería hablaros de la memoria. Sé que muchos de los que estáis aquí ya tenéis una edad acumulada, tenéis una juventud y unas canas que yo también comparto, y eso de la memoria a veces nos puede fallar. ¿Cuántos de los que estáis aquí diríais que tenéis una buena memoria? De los que tenéis esa memoria que dice, oye, ¿te acuerdas de todo? Siempre son minoría. Ahora la pregunta la voy a preguntar al revés. ¿Cuántos tenéis mala memoria? Siempre hay más manos, siempre. Bueno, tengo una buena noticia porque hoy voy a predicar sobre este tema y en cierta manera los dos vais a salir un poco compensados. Los que tienen buena memoria, se compara con un animal. No quiero que nadie se me ofenda aquí, pero los que tienen muy buena memoria, que lo recuerdan todo, se dice que tienen memoria de... Menos mal que no lo he dicho yo. De elefante. Y los que tienen muy mala memoria, que es mi caso y donde yo me junto con este club, dicen que tienen memoria de pez, porque lo olvida todo en minutos. Enseguida el pez se olvida de lo que ha pasado en minutos. Mientras que la memoria del elefante no sabemos exactamente por qué, pero dura décadas y recuerdan cosas que otros animales no pueden recordar. Yo quiero hablaros en esta tarde, en esta mañana, de un texto que está en la carta a los Filipenses, si me queréis acompañar, y en el capítulo 3. Está hablando el autor, como bien sabéis, estamos hablando de Pablo, de Tarso. Está hablando, escribiendo sus últimos textos escritos, es casi su herencia. Estamos leyendo a un autor que le queda muy poco tiempo para estar en verdad en la presencia de Jesús, en verdad para despedirse de esta vida. Está en lo que llamaríamos hoy, en el mundo moderno, en el corredor de la muerte. No sé si habéis visto alguno la película La Viña Verde, o alguna película de este tema, donde los presos están en un pasillo, en un corredor, de donde van a salir, pero solamente para enfrentar la ejecución, porque son presos ya condenados. Y no van a salir a la libertad, sino que van a ir directamente a la muerte. Así que Pablo, el autor de esta carta, se encuentra en este estatus, se encuentra en una cárcel, está en lo que llamaríamos en ese corredor de la muerte antiguo, conoce su sentencia, la sentencia que va a sufrir no es otra cosa que una sentencia de muerte, y los autores de la primera iglesia primitiva dicen que Pablo corrió la muerte de Juan el Bautista, así que fue ajusticiado, degollado, como ciudadano romano, no como ciudadano hebreo. Así que ante esa situación, leyendo el texto de Filipenses capítulo 3, yo me sorprendo, o quizás me comparto con vosotros, la actitud de Pablo. La actitud de Pablo cuando ya sabe, es consciente y conocedor, y así lo escribe, que su tiempo está cercano a su fin. Y me gustaría que os preguntarais si supierais hoy que alguien, un médico o un experto, te dice, mira, tu tiempo está muy cercano. De hecho, hay médicos que hablan así y cuando a uno le diagnostican una enfermedad terminal o grave, le dicen, te quedan 3 meses de vida. Seguro que conoceréis algún familiar, o 3 o 6 meses o un año, y te dan el cronos, te dan el calendario. ¿Qué haces en ese tiempo que te queda? ¿Qué haces en los días, las semanas o los meses que el médico o el especialista te ha diagnosticado el final de tu ciclo vital? Bueno, Pablo toma también medidas, toma también acciones que a mí me interesa mucho copiar, teniendo en cuenta que es, como sabemos, un hombre que escribe, que habla, que predica en el nombre de Jesús y que es hombre que habla por inspiración divina. ¿Qué actúa, cómo actúa, qué hace Pablo justamente cuando ya sabe que el tiempo está cercano? Fijaos, si me acompañáis en Filipenses 3, en el capítulo 3, el versículo 12 en adelante, dice lo siguiente. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir, agarrar aquello para lo cual fui también asido, agarrado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago,
olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Hasta aquí. El apóstol Pablo escribe una carta a una iglesia como es la de Filipos, que él fundó en su segundo viaje misionero. Una iglesia que tenemos una perspectiva de ella muy feliz, pero que también era una iglesia complicada, que tenía sus dificultades y que leyendo entre líneas en la carta, una carta muy breve, nos damos cuenta de que era una iglesia que también tenía problemas internos, que también tenía tensiones, que también había discordias, que también había falsos maestros. No era una iglesia celestial, una iglesia humana con muchos problemas. Y a esta iglesia, Pablo se decide en sus últimos días de vida a escribirles una carta, no solamente esta de Filipenses, sino que también escribirá a otros autores, a otros pastores como eran Timoteo o como también eran Tito. Son sus cartas finales de Pablo. Es decir, Pablo lo que hace cuando ya sabe que va a terminar su vida es escribir. Ya lo había hecho antes, había escrito otras cartas, pero en estas deja de alguna manera poner todas sus emociones y todo su corazón. Y me llama la atención pensar en eso, porque si finalmente sé que mi vida va a terminar, si sé finalmente que alguien me advierte de que mi vida tiene un límite y que el cronos ya avanza de forma clara, una de las cosas que puedes hacer es escribir. Escribir a hermanos, escribir a amigos, escribir a pastores, es lo que hizo Pablo, escribir a pastores y a iglesias. Pero una cosa más que hace Pablo y que nos dice en este párrafo que acabamos de leer, es que toma la decisión de poner en práctica un verbo. Y dice el versículo que acabamos de leer, versículo 13, hermanos, no pretendo haberlo ya alcanzado, está hablando de Jesucristo, pero una cosa hago, ahora que ya sé que voy a morir pronto. Dice, olvidando, versículo en gerundio, olvidando ciertamente lo que queda atrás, me extiendo hacia lo que está delante y prosigo a la meta. El apóstol Pablo no tiene ninguna intención de mirar atrás. Tiene la intención, confesa, de mirar hacia adelante y de extenderse hacia adelante. Y tú te puedes preguntar como yo, ¿pero qué delante tienes? Si te quedan días o semanas o como mucho meses de vida, ¿hacia qué te vas a extender si ya te queda muy poco futuro y tu presente es escaso? Y el apóstol Pablo dice exactamente eso, que no tiene intención de mirar atrás y aplica algo que para mí es una enseñanza muy interesante, que es una amnesia intencional. Decide olvidar. Y es intencional, no es casual. El autor, Pablo, dice, olvidando lo que queda atrás, me extiendo hacia adelante y prosigo hacia la meta. Los griegos para la palabra meta utilizaban una palabra que cuando dentro de un rato la habréis olvidado, que es skops. Es una palabra muy interesante porque es lo que en el atletismo vemos cuando vemos una raya al final del estadio, pues era una marca en la que los griegos ponían su objetivo. Es decir, la meta, el objetivo, era ese lugar o ese plan, esa ilusión, ese deseo que tenemos en la vida. Unos, por ejemplo, cuando son novios, ¿cuál es su meta? Casarse. Luego al revés, luego se dice que cuando que se han casado su meta es divorciarse. Cuando uno es ya de una cierta edad, como es mi caso, lo que yo tengo como meta es ver mis nietos. Tener nietos es una meta también totalmente loable. Y cuando uno ha acabado la carrera de estudios, su meta es encontrar un trabajo. Y así todos tenemos una u otra meta más o menos importante y más o menos legítima o valiosa. Pues bien, Pablo tiene una meta y que es precisamente seguir el tiempo que le queda enfocando, poniendo su mirada, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y intencionalmente, y este es mi mensaje para vosotros, decide no mirar atrás. Decide olvidar, amnesia intencional. En la Biblia hay una serie de hombres y mujeres que Dios llamó, que seguramente recordaréis sus historias muy bien, y que algunas veces leyendo su historia me he puesto en su piel, como habréis hecho vosotros, y he pensado,
Yo no sé si hubiera seguido adelante. Yo no sé si en realidad no hubiera vuelto atrás. Voy a poner los ejemplos. Moisés camina en el desierto del Sinaí acompañado de 40 años y acompañado de 2 o 3 millones de personas que constantemente le critican, constantemente murmuran contra él, constantemente miran atrás y anhelan volver a las cebollas de Egipto. Aunque había esclavitud, sueñan con regresar a disfrutar de la esclavitud con cebollas. Absurdo, no podemos llamarlo de otra manera, pero Moisés no estaría tentado de también algún día, cansado de tanta crítica, decir, vale, vayámonos para atrás. Pues no. La Biblia nos dice que Moisés en todo momento puso sus ojos en Canaán, aunque no conocía qué era Canaán, ni sabía dónde estaba, pero enfiló su mirada y durante los 40 años aguantó a su pueblo y finalmente, aunque no entró, pudo ver Canaán desde lejos en el monte donde él iba a morir. Se refugió en Dios, se refugió en la esperanza y en la fe que Dios le había dado. Otro hombre ejemplar para mí es Abraham. Abraham vive, seguramente lo recordaréis, en Ur de los Caldeos, en Mesopotamia. Y donde allí, siendo él un pagano y viviendo en tierra pagana, Dios le llama, le da una visión y le dice, mira al cielo y cuenta las estrellas. ¿Puedes? No, no puedo. Cuenta la arena del mar. ¿Puedes? No, no puedo. Pues así será tu descendencia. Pero tienes que salir de Ur de los Caldeos, tienes que dejarlo todo y caminar por fe hacia un lugar que ya te mostraré, que evidentemente también era Canaán. Yo me planteo, y creo que Abraham también, tuvo que dejarlo todo, tuvo que dejar amigos, tuvo que dejar familia y con el resto de su familia nuclear tomar, como decimos aquí, carretera y manta y hacia adelante a un camino totalmente desconocido. Si yo fuera Abraham, en algún momento habría pensado, ¿y si vuelvo a Ur? ¿Y si regreso atrás? ¿Y si vuelvo a la tierra donde dejé a todo el mundo? ¿Donde dejé amigos? ¿Donde dejé a mis vecinos? ¿Donde dejé a mi suegra? No, quizás por eso no volvería. Pero por otras cosas sí volvería a esa tentación de volver atrás y volver a Ur de los Caldeos. Pero tampoco nos dice la Biblia que tomara esa decisión. ¿Recuerdas el caso de Nehemías? Nehemías está en la corte del rey más poderoso de la tierra. Y él tiene un privilegio porque es el copero del rey. Prueba su comida, prueba su bebida antes de que él la coma. Es decir, es un hombre de confianza. Vive en el exilio, pero vive bien. Y recibe un mensaje de los judíos de Israel que le dicen que toda la ciudad está destruida, que está quemada la puerta y el muro destruido. Y él siente la carga de parte de Dios, siente la vocación de tener que volver y regresar a Israel y restaurar el muro y construir una nueva puerta. ¿Sabéis la historia? Cuando llega a Israel, no todo el mundo le recibe con flores ni con una alfombra roja. De hecho, también le pasa como a Moisés, tiene críticos, encuentra oposición activa de personas de su propio pueblo, hasta el punto de que dice el texto de Nehemías que con una mano tenían que construir en el ladrillo y con el cemento, y con la otra tenían que tener la espada bien preparada. Es decir, era una construcción en constante acción de defensa. Mucho mejor estaría en la corte del rey que abandonó. Y yo pienso a veces, no lo dice el texto, pero ¿y si Nehemías, o al menos yo si fuera Nehemías, no hubiera tenido tiempo y ganas de volver de nuevo a la corte del rey y de ser prestigioso, de ser reconocido, de comer la comida del rey, de beber su copa antes que la coma, de ser alguien especial y útil para ese rey? Y aquí estoy yo en Israel, aguantando críticas, aguantando oposición, construyendo un muro contra todo y contra todos, con enemigos fuera, enemigos dentro. ¡Qué plan le ha dado Dios! No es del todo agradable. Podría hablaros también de un tocayo mío, de Daniel. Daniel desobedece 2 veces en el exilio las órdenes del rey que él tiene a su lado, y Daniel decide orar 3 veces al día
lo cual estaba prohibido, porque había que adorar solamente al rey. Y después desobedece también cuando le dice la orden real que debe comer la carne del rey. Decide, no, yo voy a comer verduras, voy a comer mi dieta. Las dos cosas le traen problemas, la historia la sabéis. En un caso tiene que enfrentar los leones, al foso de los leones, donde seguramente la lógica es que debe morir. Y la otra es que tiene que enfrentar un horno recalentado 7 veces, donde también por lógica tiene que morir. ¿Os habéis puesto alguna vez en la piel de Daniel? ¿No hubiera sido más sencillo decir, está bien, no voy a orar en público, voy a orar en secreto? O vale, me comeré la carne, pero no me envíes a los leones o no me envíes al foso recalentado 7 veces. O sea, hay momentos en la vida en la que Dios nos pone en situaciones tensas y difíciles. Y yo no sé tú, quizás tú seas más espiritual, pero yo a veces tengo temor y tengo miedo. Y a veces la tentación me dice, ¿y si volviera atrás? ¿Y si caminara sobre mis pasos? ¿Y si me librara de este problema? Solo tengo que ir atrás y andar para el camino anterior. Quiero dejaros un ejemplo último, en este caso de una mujer, porque he hablado de hombres, pero también hay mujeres en la Biblia. Esther, la reina Esther, es esposa también en ese momento en el exilio de otro gran rey. Y en ese mismo momento el pueblo de Israel está a punto de sufrir un genocidio. Una vez más, como en otros momentos de la historia, el pueblo hebreo está a punto de desaparecer a las manos de Amán, o por engaño de Amán. Y nos dice el texto bíblico en la historia de Esther que su tío le dice, cruza el patio y ve a hablar con tu esposo, con el rey, y háblale de la desgracia que estamos a punto de sufrir y quizás a ti te escuche porque tú eres su esposa. Pero la reina Esther sabe que si cruza el patio sin que el rey la haya invitado, la ley dice que debe morir. Puedo cruzar el patio, puedo intentar, no conseguir, pero intentar hablar con el rey, quizás consigo que paralice el genocidio, pero a mí me va a tocar morir, porque he desobedecido la ley. Y Esther dice una frase que creo que es para enmarcar. Se dice a sí misma, iré y hablaré con el rey, y si perezco, que perezca. Y la reina Esther cruzó el patio, fue a las dependencias reales, habló con el rey, le convenció y el genocidio se detuvo. Tal es la importancia de este acto tan anecdótico que hoy el pueblo hebreo celebra una fiesta anual, que es la fiesta de Purim, en honor a Esther, en honor a la reina Esther, que por su valentía y su cruzar el patio salvó a Israel de un genocidio. Os he recordado muy rápidamente 5 o 6 ejemplos, Moisés, Abraham, Nehemías, Daniel, Esther, personas que tuvieron grandes decisiones que tomar y que podían haber vuelto atrás, podían no haber tomado la decisión valiente y haber tomado la decisión más conservadora, o en este caso incluso menos atrevida. Hay 2 ejemplos en la Biblia y otros más de hombres y mujeres que sí hicieron el camino del error. Os voy a nombrar solamente a 2. Uno es un profeta que cuando Dios le dice que vaya a predicar, nada más y nada menos le dice que vaya a predicar a un pueblo extranjero tremendamente cruel y que vaya a la capital de ese país donde todo el mundo sabe perfectamente que la gente es especialmente agresiva y cruel y que son el pueblo que oprime a Israel. Y este profeta le dice a Dios, no, yo no voy a ir a esa ciudad de Nínive porque allí tú sabes que la gente son como son y yo soy judío, yo no voy a ir a evangelizar a los que oprimen a mi pueblo, no sea que al final incluso se conviertan. Así que tomo un barco y me voy a la Costa del Sol, como hacen todos los europeos ahora. No es broma, ¿sabéis que la historia bíblica dice de este hombre, que se llamaba, por cierto, ¿cómo se llamaba? Jonás, muy bien. Dice el texto que se dirige hacia Tarsis. Tarsis es Cádiz. La ciudad de Cádiz es la ciudad, una de las ciudades más antiguas de la historia antigua. Y ahí se dirigía el bueno de Jonás, y sabéis que la historia, Dios la torció, hubo una tormenta,
él es tirado al agua, al mar, y le engulle un pez grande, una ballena, lo que sea, y finalmente el proyecto de Dios sigue adelante. Pero fijaos que la iniciativa de Dios no es obedecida por Jonás en el primer momento. Como dicen los jueces, en primera instancia. No le obedece. Decide caminar en sentido inverso. Y otro caso también muy conocido del Antiguo Testamento y también del Génesis es el caso de una mujer que escapa de una ciudad con su esposo y con sus hijos, de una ciudad que va a ser destruida por el azufre y por el fuego del cielo. Y la única condición que Dios le da al pequeño grupo que se va a salvar, la única condición es que salgan corriendo, pero no miren atrás. Todos obedecen la orden excepto una mujer, de la cual no sabemos su nombre, lamentablemente solo sabemos su decisión. Es la esposa de uno de los que se libra, de Lot, y la conocemos por ese nombre, la mujer de Lot. Y la conocemos tristemente porque es la mujer que desobedece el mandato de Dios, mira con nostalgia, mira con, no lo sé, con melancolía a la ciudad que va a ser destruida, o que ya está siendo destruida, y en ese instante se convierte en piedra, en estatua de sal. Así que vemos ejemplos, hemos visto algunos ejemplos de hombres que caminaron fielmente sobre los pasos que Dios había marcado, sobre el camino que Dios les había marcado, mostraron obediencia, mostraron valentía, mostraron audacia, mostraron convicción. Y otros dos ejemplos muy rápidos que acabo de poneros, que es el caso de la mujer de Lot o el caso de Jonás, que no querían y no decidieron inicialmente obedecer a Dios. La meta que Dios les marcó no era su meta. La meta que Dios les marcó no era inicialmente asumida por ellos. Vuelvo al Nuevo Testamento, regreso a la vida de Pablo o regreso al texto de Filipenses y él nos habla de que él ha decidido seguir la meta. Él ha decidido, dice el texto que acabamos de leer, versículo 14, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. La meta de Pablo es Jesús. Le queden días, le queden semanas, le queden meses, el tiempo no lo sabemos, pero el tiempo que le quedara era un tiempo que él iba a dedicar solo a cumplir la voluntad de Jesús. Y os puedo hacer una pregunta también y seguramente la recordaréis. ¿Y cuál era la meta de Jesús? ¿Del propio Jesús tenía metas? Bueno, los evangelios nos lo dicen en varias formas, pero básicamente nos dicen lo mismo. Mateo 20, 28 nos dice cuál era la meta de Jesús. ¿Por qué se humanó? ¿Por qué, siendo la segunda persona de la Trinidad, dejó la gloria y se hace como uno de nosotros? Pues nos dice el texto de Mateo 20, 28, que vino para servir y no para ser servido. Y añade, y para dar su vida en rescate por muchos. Esa era la meta de Jesús. Si le añades a eso otros versículos que los hay, vienen a decir básicamente que la meta de Jesús era la salvación de nosotros. Es decir, que tú, si has conocido a Jesús y si aún no lo has conocido, tienes que darte prisa hoy, fuiste o serás la meta de Jesús. La Iglesia de Cristo es su meta, su objetivo, formar un pueblo que le siga, que le ame y que predique su nombre. Eso es lo que sois la mayoría, lo que formáis la mayoría de lo que estáis aquí. Somos, seréis la meta de Jesús. Vuelvo al texto de Pablo y al versículo central que yo quería hoy compartiros. Dice el texto, no que yo lo haya alcanzado ya, versículo 13, sino que me decido olvidar lo que queda atrás. Es decir, me decido enfocarme. ¿Sabéis como los burros? Los burros, ¿sabéis que llevan unas orejeras que no les permiten mirar a los lados y solo les permiten mirar hacia adelante para que trabajen más eficazmente? Pues el apóstol Pablo decide que solo mira hacia adelante y no mira hacia detrás. Y la pregunta mía en esta mañana es, ¿qué es lo que Pablo querría olvidar? ¿O por qué el apóstol Pablo decidió en mente olvidar cosas?
¿Es que es mala la buena memoria? Antes habéis levantado valientemente algunos que decís que tenéis buena memoria. ¿Es eso malo? Bueno, déjame que te diga algo. En el Antiguo Testamento, si uno lee la palabra de Dios, está completamente reiterada la buena memoria. En el Antiguo Testamento veréis en la antropología del pueblo hebreo, el mirar atrás es una enseñanza constantemente repetida por Dios. Siempre Dios le pide a su pueblo que tenga buena memoria, porque en la memoria está su identidad y en su identidad está Dios. Y entonces hay una constante reiteración en el Antiguo Testamento a que siempre miren atrás, que siempre recuerden los pactos, que siempre recuerden las promesas que Dios les ha dado una tras otra y que Dios se va a encargar y se está encargando de hacer cumplir. Hay 170 veces en el Antiguo Testamento en que Dios le dice a su pueblo, recuerda o acuerda de esto, 170 veces. Es decir, el tema de mirar atrás, el tema de tener buena memoria, para los que la tenéis, que sepáis que es bíblico, que os sintáis apoyados por la palabra, porque la palabra nos enseña que mirar atrás es conveniente. Acuérdate del día de reposo, por ejemplo. Recuerda que fuiste esclavo en Egipto, por ejemplo. O en el Nuevo Testamento, mucho más cercano para nosotros, la mesa del Señor. Haced esto en memoria de mí. Cuando tomamos el pan y el vino, estamos haciendo memoria de lo que Jesús hizo en la cruz por nuestras vidas. Es decir, en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo, se nos enfatiza a menudo que no nos olvidemos, que no tengamos mala memoria. Entonces, yo me he preguntado leyendo este texto, si la Biblia nos dice que el buen cristiano, antiguamente el hebreo, pero también el cristiano en el Nuevo Testamento, debe cultivar la buena memoria, tiene que recordar los pactos de Dios, tiene que recordar sus promesas, tiene que recordar su garantía, su presencia. ¿Por qué el apóstol Pablo, y aquí me chirría, por qué el apóstol Pablo decide intencionalmente tener amnesia? Porque si él era también judío, si él también sabía que tenía que tener la memoria bien activa, ¿por qué el apóstol Pablo decide en este versículo, olvidando ciertamente lo que queda atrás? Filipenses 3, versículo 13. Yo no sé si os sorprende, pero a mí sí me ha sorprendido por qué el apóstol Pablo decide en los últimos días de su vida desconectar y perder la memoria. Habría que leer todo el capítulo, de hecho habría que ir un poquito atrás, al propio capítulo 3 de Filipenses, para entender un poquito mejor de qué está hablando el apóstol Pablo, de qué es lo que quiere olvidar intencionalmente. Si me acompañáis solamente en el capítulo 3, mismo capítulo, cuando está hablando a los creyentes de Filipos, les relata el apóstol Pablo un pequeño resumen de su biografía y les hace algo así como lo que hoy llamaríamos en el mundo laboral un currículum vitae. Lo hace en Filipenses, también lo hace al final del libro de Hechos. Y les dice así, versículo 4, aunque yo tengo también de qué gloriarme en la carne o de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Y ahí pasa a explicar de qué tiene que gloriarse. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. 7 argumentos, 7 medallas que él se puede colgar en su pecho. Soy judío circuncidado al 8º día. Soy de la tribu de Benjamín. Soy hebreo de hebreos. Soy incluso fariseo, que eso le da un estatus religioso más elevado aún. Y él no lo cuenta aquí, pero lo cuenta en otros textos. Alumno de Gamaliel, el gran teólogo, el gran maestro del tiempo de Jesús. El gran maestro de la ley, él era alumno suyo, se crió a sus pies y aprendió la ley a los pies de Gamaliel. De la tribu de Benjamín. Es decir,
está diciendo una cosa tras otra, 7, que llenan su currículum. Y le está diciendo a los hermanos de Filipos, que como he dicho antes no eran ni maravillosos ni celestiales, si vosotros os gloriáis en la carne, yo puedo hacerlo más, porque yo soy quien soy. Era Saulo de Tarso. Y yo era todo esto que he añadido y, por cierto, añado perseguidor de la iglesia. Y de todo esto, en la carne, me podría gloriar. Pero el apóstol Pablo antes era Saulo, pero camino a Damasco se encuentra con la voz de Jesús. ¿Recordáis la escena? Y oye una voz que no ve, pero sí oye, que dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa es dar coces, dar patadas contra el aguijón de una mosca, de un mosquito, o de una avispa, o de una abeja, te va a picar. Por más que tú quieras dar patadas, no te puedes defender del aguijón. Si te quiere picar, te picará. Dura cosa es dar coces contra el mensaje de Jesús, si es que Jesús quiere que tú seas su discípulo, si quiere que tú le sirvas. Y Pablo escucha, no ve, pero sí escucha por primera vez al Cristo resucitado. Y entonces, como sabéis, camino a Damasco, procede a su conversión. Cuando procede a su conversión, deja de ser Saulo de Tarso, el perseguidor de la iglesia, lo cual le daba honra, le daba honor y reconocimiento, y de entrada pasa a ser ciego. Esa es la primera bienvenida que tiene en el Evangelio. Esto es muy interesante, porque cuando conocemos a Jesús, sabemos por la palabra que ha perdonado nuestro pasado, que ha perdonado nuestros pecados y que nos invita a entrar en una nueva vida. Como decía Jesús a ese gran maestro que había en la ley en Jerusalén, a Nicodemo: naces de nuevo. Maravilloso. Pero la maravilla para Pablo es que de entrada se queda ciego. Pensad en esto. La bienvenida no es un ramo de flores, ni es una alfombra roja. Es una contrariedad física. Luego va a librarse de esa ceguera y Dios le va a pedir que ya no será más Saulo el perseguidor, sino que será ahora, con un nuevo nombre, Paulo, apóstol a los gentiles. Hombre, yo antes era alguien que dirigía mucho, ahora también parece que voy a dirigir algo. Y sí, el apóstol Pablo se convierte en una gran persona, una gran personalidad, y se convierte en plantador de iglesias en todo el Mediterráneo. Dice incluso que el apóstol Pablo, en alguna de sus cartas, dice que lo he llenado todo del Evangelio. Bien, momentos de gloria también hay ahí. Pero seguramente recordaréis conmigo que cuando Pablo ya es Pablo y no es Saulo, empieza una vida de grandes desafíos espirituales, de conversiones, de plantaciones de iglesias, estupendo, pero también a nivel personal, no a nivel de extensión del Evangelio, sino a nivel personal, un largo momento de pagas y de precios y de peajes. Recordaréis conmigo que cuando Pablo ya es Pablo el que planta iglesias, empieza a recibir persecuciones. ¿Recordáis las escenas? Hechos, naufragios, latigazos, apedreamientos, menosprecios, insultos, persecución de su propia gente, de los propios judíos que le esperan en Jerusalén para condenarle, traiciones de supuestos hermanos, abandono de muchos. Y cuando está escribiendo esta carta, le escribe a Timoteo y a Tito: todos me han dejado. Estoy solo en la cárcel. Solo. Esa es la segunda parte, el segundo currículum de Pablo. El primero era glorioso, digamos que tenía un gran valor social, un gran reconocimiento, era un héroe culto, intelectual, un teólogo, un filósofo de su tiempo en Israel, y encima tenía cartas de los grandes líderes, del sumo sacerdote, para perseguir a los cristianos. Es decir, era un hombre activo y reconocido. En la segunda parte de su vida, todo el reconocimiento se viene abajo y empieza a enfrentar
nada de glorias, sino más bien un problema constante uno tras otro y bastante drama. En fin, si tiene que recordar, volviendo al texto que hemos visto antes del versículo 13, si tiene que hacer memoria, ¿de qué va a hacer memoria? ¿Qué va a tener en la memoria para recordar? Puede recordar dos cosas. Puede recordar las glorias de su primera etapa de su vida. Puede tener buenos recuerdos sabiendo cuán valiosa era su imagen y su prestigio acumulado, cómo él era un gran hombre reconocido, cómo él era un judío de judíos, de Benjamín, cómo él era fariseo, perseguidor de la iglesia, cómo la gente me reconocía, cómo me obedecían mis órdenes. O puedo recordar otro tipo de recuerdos, mucho más dolorosos, en los que por seguir a Jesús, por obedecer su palabra y por convertirme en apóstol, sufrí persecuciones, naufragios, latigazos, riesgos de muerte. Sabéis que en algún momento es descendido por una cesta en una muralla con riesgo de morir. Es apedreado, es perseguido, es insultado. Y muchas veces todo eso de mano de los propios hermanos de raza. Así que podía recordar todo eso si hacía memoria. Pero ¿le convenía recordarlo? ¿Le convenía recordar las glorias de Saulo? Dice el texto que hemos leído antes que si eso era para recordarlo, dice el versículo 4, es para confiar en la carne. Si vosotros confiáis en la carne, yo más. Es decir, si Pablo en la cárcel recordara sus glorias, sus medallas, sus títulos colgados en la pared, eso iba a envanecer su carne. Y si recordara lo otro, y si recordara la etapa más dramática, donde se plantan iglesias, donde el evangelio crece, donde se expande el evangelio, donde el Mediterráneo se van plantando iglesias en las principales ciudades del Imperio Romano, pero él paga precios constantemente de dolor físico, de soledad, de persecución, para que esas iglesias puedan existir, y eso lo recordara, ¿qué podría recordar? Pues quizás tendría unos muy malos recuerdos, de desánimo, de tristeza, de encontrarse abandonado, solo y con el cuerpo lleno de cicatrices. Las cicatrices tienen la gracia de que cuando las miras ya no duelen, porque tú puedes tocar una cicatriz, pero no duele, pero te recuerda muy bien lo que pasó. Detrás de la cicatriz hubo una situación dramática, hubo un accidente. Yo tengo una cicatriz aquí atrás, en el hombro, de un accidente de moto que tuve. Ya no me la puedo ver demasiado, pero si la veo, ¿qué recuerdo? ¡El accidente! Y también doy gracias a Dios porque salí vivo del accidente. La cicatriz tiene la habilidad de recordar el daño, el dolor, pero también la bendición de que sigues aquí. Pues Pablo de Tarso, como todos nosotros, tenía muchos recuerdos en su memoria. De dos tipos, buenos, digamos que gloriosos, prestigiosos, y luego los otros, los dramáticos, en los que no importaba demasiado el ego, sino que más bien incluso su vida estuvo en juego. Es cierto, es evidente y es obvio que lo que sucedió en la segunda parte de su vida fue para la gloria de Dios y que gracias a su sufrimiento, gracias a su peaje, gracias a lo que accedió a pagar, las iglesias se fundaron, las iglesias existieron y hoy podemos recordar que gran parte de la escritura del Nuevo Testamento procede de la pluma de Pablo. Jesús les dice a sus discípulos, en alguno de sus momentos, esas frases lapidarias de Jesús, comparándola con el mundo agrario, que era tan habitual en Jesús compararlo con pescadores o con agricultores, para que todos entendieran, le dice, ninguno que pone la mano en el arado, es decir, detrás del animal, arando la tierra, y mira hacia atrás, ninguno que pone el arado las manos y gira el cuello hacia atrás, es apto para el reino de Dios. Jesús ya anticipaba que mirar atrás no entra en el ADN cristiano, que nuestra mirada
tiene que ser hacia adelante. ¿Sabemos lo que está delante? Nada de nada, ni idea. ¿Sabéis si vais a estar vivos mañana lunes? Ninguno de vosotros lo puede garantizar. Con mucho sabemos que estamos vivos hoy domingo. Y por cierto, esta mañana cuando te has levantado y has puesto el pie en el suelo, la primera cosa que debías haber hecho es dar gracias a Dios, porque un día más de vida el Señor te ha regalado. Hasta aquí Dios me ha permitido vivir, hasta este domingo. Mañana lunes no lo sé, pero suceda lo que suceda, estoy en las manos de Dios. Decidí seguir a Jesús y estoy en sus manos. Así que venga lo que venga en el presente, venga lo que venga en el inmediato futuro, no lo conozco, pero Dios sí lo conoce y es especialmente útil, idóneo y perfecto para mí, porque la voluntad de Dios es perfecta. ¿El pasado existe? No, el pasado murió. Ayer sábado ya no volverá nunca más. De hecho, dentro de unas horas, este domingo también morirá. Y a veces el cristiano también, incluso los creyentes firmes y maduros, de vez en cuando caemos en la tentación de mirar atrás. Y la nostalgia, la melancolía, ¿te acuerdas cuando éramos jóvenes? ¿Te acuerdas cuando la iglesia era tan grande o cuando fuimos a aquella congregación y pasaron tantas cosas? Bueno, hay buenos recuerdos también en la memoria de cualquier cristiano, seguro. Y permitidme que os diga que el pasado es un bonito lugar de visita. ¿Me entendéis? Es un bonito lugar para ir de visita, como en vacaciones, cuando uno va al pueblo. Está bien, pero no para quedarse ahí. Solo es un bonito lugar de visita, no para estar constantemente instalados en el retrovisor. El cristiano no debe tener retrovisor. No debe estar mirando qué pasó, o qué me dejé atrás, o qué cosas viví o dejé de vivir. El apóstol Pablo te dice al final de tu vida, o al menos al final de la suya, olvidando ciertamente lo que queda atrás, me extiendo hacia adelante y prosigo a la meta, que él tiene muy claro que su meta no es otra que Jesús. Es una memoria selectiva, obviamente. Yo diría que incluso que es una amnesia intencional la que el apóstol Pablo practica. Cuando yo estaba pastoreando en mi iglesia, había un hermano, en todas las iglesias hay uno, ojalá también en Cambrils haya uno, que cada domingo cuando llegaba, tenía como ministerio saludar a todo el mundo. Él iba mano a mano, hola Jean-Marc, hola Roger, iba saludando a todos los hermanos, a todos, no se dejaba a nadie. Pero un día se olvidó a alguien, y ese alguien, lo conozco muy bien, era una persona muy cercana a mi familia. Volvió a casa y nos dijo, mira tú, fulano, que has saludado a todo el mundo y no me has saludado a mí. Absurdo, claro. Lo que estáis pensando es eso, absurdo, infantil, ingenuo, todo eso. Esto es cierto. Y así más o menos se lo dijimos. Pero hombre, ¿qué tonterías dices? Ya te saludará el domingo que viene. No. Él ha saludado a todo el mundo, pero a mí no me saludó. Pensamos, la semana que viene se le habrá pasado. El domingo siguiente fuimos al culto. Y este hermano se acercó a saludarle. Y le rechazó el saludo. Porque estaba enfadado. Y tú dirás, jo, qué tontería, que dure una semana. Porque la Biblia dice que cualquier cosa de este tipo solo puede durar unas horas. Porque no tiene que terminar el día sin que estas tonterías se resuelvan. Que vuestro enojo no dure más allá de las horas del día, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, dice el texto, ¿verdad? Ahora os voy a preguntar, a ver si os atrevéis y hacéis la apuesta conmigo. ¿Cuánto tiempo creéis que pudo durar ese disgusto, ese enojo absurdo? ¿El día? No, ya os digo que no, porque la semana siguiente aún duraba. ¿Una semana? ¿Quién levanta la apuesta? ¿Un mes? ¿Quizás 2 meses? ¿Quizás un año? ¿Hasta la siguiente Semana Santa? Duró toda la vida. Solo porque un hermano que saludaba a todo el mundo, y eso es cierto,
no me saludó a mí. Qué peligro la memoria, Dios mío. Qué peligro tener demasiada memoria. Y en esta mañana, hermanos, imagino que estaréis de acuerdo conmigo que todos tenéis memoria. Poquita, como las del pez, o muy amplia, como la del elefante, pero todos recordáis cosas y más o menos sabríais contarme vuestra vida, si aún no habéis llegado al estadio del doctor Alzheimer. Pero si aún no habéis llegado, podéis contar más o menos toda vuestra vida y contaréis cosas bonitas que os pasaron, alguna gloria, algún título, algún reconocimiento y también algún que otro drama en vuestra vida. Yo no sé si te pasó, pero quizás te hirieron en el pasado, como a este hermano que el otro hermano le hirió solamente porque no le saludó. Quizás tuviste una infancia difícil. No sería raro porque muchas personas han tenido una infancia difícil o a lo mejor una infancia en la que fuiste insultado o vilipendiado. Cuando yo iba al colegio, tenía un grupo de amigos, por llamarlo de alguna manera, compañeros de clase, que se dedicaban a insultarme. Los recuerdo a todos, sus caras, sus nombres y el insulto que me daban. Lógicamente les perdoné hace muchos años, pero no se me puede olvidar. No consigo sacarlo de la mente las tonterías que me hacían pasarlo mal siendo un niño de 10 o 11 años. Quizás tuviste una adolescencia rebelde. Bueno, bienvenido al club, porque muchos la hemos tenido. Quizás abusaron de ti, o quizás te menospreciaron, o quizás cualquier cosa de estas creó en ti un trauma. Quizás te defraudaron hermanos. Bienvenido al club, porque cuanto más me conozcas, más te defraudaré. Y probablemente también tú me defraudarás a mí. Pero no me fijaré demasiado en ti, espero que no te fijes demasiado en mí y que ambos pongamos los ojos puestos en Jesús. Si en la vida tienes malos recuerdos, déjalos atrás y que mueran ahí. Y si tienes excesivos buenos recuerdos que ensalzan tu carne, que ensalzan tu ego, que levantan tu autoestima excesivamente, también déjalos morir. Porque al final de tu vida, el apóstol Pablo, que sabéis está enfocando el final de sus tiempos, decide no mirar atrás. Decide olvidar ciertamente lo que queda atrás, extenderme hacia adelante y poner los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Que el Señor os bendiga. Si este mensaje te ha bendecido o te ha ayudado en algo, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube. También conocerás nuestra comunidad, la Asamblea Bíblica del Camp de Tarragona, en Cambrils, España, a la que estás cordialmente invitada o invitado. También puedes seguirnos por las redes sociales. Los enlaces los encontrarás aquí abajo y podrás visitar nuestra página, así como conocer nuestros programas radiales y podcasts de Yum Radio. ¿Qué? ¿Te suscribes ya a nuestro canal?